La base de asteroides de la Academia Militar Galáctica era una maravilla de la ingeniería suspendida en el vacío infinito del espacio. Su elegante diseño, con una arquitectura azul y plateada brillante, era hermoso e intimidante. No era solo una instalación de entrenamiento, era el corazón palpitante de la excelencia militar intergaláctica, donde solo los mejores guerreros, soldados y tácticos de toda la galaxia venían a probar su Tempel todos los años. La Academia albergaba los prestigiosos Juegos de Combate Intergalácticos, un evento que mostraba las fortalezas únicas de las especies de todos los rincones del universo conocido. Entre las diversas competencias, siempre se destacaba el desafío de francotiradores de élite, una prueba de precisión, reflejos y estrategia que enfrentaba a los mejores tiradores de la galaxia entre sí en un espectáculo de habilidad e intensidad. Durante los últimos 5 años, el campeón indiscutible había sido Krill Tok, un miembro de la especie reyana conocida por su extraordinaria vista que podía detectar incluso los movimientos más leves a millas de distancia y su neuroprocesador avanzado. Los reaños estaban naturalmente adaptados para disparos de largo alcance. Comate Krill Tok no fue la excepción, su récord fue impecable, cada disparo había dado en el blanco con una precisión mortal este año. Sin embargo, la competencia tuvo una entrada sorprendente, un soldado humano llamado Sargento Ryan. Pierce cuando se anunció la lista por primera vez, murmullos de incredulidad se extendieron por toda la academia. Los humanos eran ampliamente considerados como una de las especies más primitivas de la comunidad galáctica, carecían de las adaptaciones biológicas avanzadas de otras razas y su tecnología, mientras que Inevativ a menudo se consideraba torpe. Ineficiente en comparación con los elegantes avances de las civilizaciones más antiguas de la galaxia en el vasto auditorio holográfico de la Academia, el anuncio de la participación de Ryan fue recibido con abucheos y risas. Krill Tok mismo sonrió con su afilada mandíbula quitinosa haciendo clics divertidos mientras se reclinaba en su silla rodeado de un grupo de sus admiradores, rexanos simios primitivos. Krill Tok murmuró en voz baja el traductor en su muñeca, transmitiendo sus palabras en estándar galáctico. ¿Qué esperan? Demuestre que enviar a uno de los suyos aquí es una pérdida de tiempo, pero Ryan no se inmutó ante el ridículo que lo rodeaba. Estaba de pie en la parte trasera del auditorio, vestido con el uniforme militar estándar de la Corporación Espacial de las Naciones Unidas de la Tierra. Observó a la multitud con tranquila determinación. Su oficial al mando, un hombre fibroso llamado Coronel Vázquez, le había advertido sobre esta reacción: lo subestimarán. Vázquez había dicho durante su sesión informativa en la Tierra que esa es su ventaja. Déjenlos reír. Solo concéntrense en la misión. A medida que el evento se acercaba, la tensión dentro de la academia aumentó. A cada competidor se le dio acceso al simulador de entrenamiento. Acciones para prepararse para el desafío. Estas simulaciones no solo eran avanzadas, estaban vivas y se adaptaban dinámicamente a los movimientos y estrategias de los participantes. Los competidores tenían que navegar en entornos holográficos, esquivaron el fuego enemigo y dieron en el blanco. Todo esto bajo intensas restricciones de tiempo. Ryan pasó horas en el simulador perfeccionando su técnica. A diferencia de Krill Tok, que dependía de las ventajas naturales de su especie en sistemas de orientación avanzados, Ryan tuvo que confiar en algo mucho más: instinto primario. Estudió los patrones de los objetivos anticipando sus movimientos. En lugar de reaccionar a ellos, su estrategia no era solo sobre velocidad sino sobre imprevisibilidad. La noticia se extendió rápidamente sobre sus métodos poco ortodoxos, mientras que la mayoría de los competidores siguieron el enfoque estándar, permaneciendo en un lugar y usando óptica avanzada para fijar sus objetivos. Ryan estaba constantemente en movimiento, esquivando y zigzagueando a través del campo de batalla simulado. Sus movimientos eran erráticos, casi caóticos, haciendo casi imposible para el simulador predecir su posición entre los espectadores. Las opiniones comenzaron a cambiar mientras muchos todavía dudaban de sus posibilidades contra Krill. Un número creciente de cadetes de otras especies comenzaron a ver el potencial en la estrategia de Ryan. El día del desafío, finalmente llegó a la arena. Una enorme cúpula hecha de vidrio de plasma reforzado flotaba sobre la superficie del asteroide, ofreciendo una vista impresionante de la galaxia. Dentro de la atmósfera era eléctrica la audiencia, una mezcla de cadetes, oficiales y dignatarios de toda la galaxia llenaron las gradas. Sus vítores y conversaciones se mezclaron en una cacofonía de anticipación. Ryan se paró en el área de preparación ajustando su equipo. Su uniforme había sido modificado para el desafío, incorporando armadura liviana y una visera que mostraba un HUD en tiempo real. A diferencia de los reyanos, que dependían de enlaces neuronales y reflejos biomejorados, el equipo de Ryan era decididamente de baja tecnología. Fue una elección deliberada. El
Quería demostrar que los humanos no necesitaban la muleta de la tecnología avanzada para competir, solo necesitaban su inteligencia. Al otro lado de la habitación, Krill Tok estaba rodeado por su séquito, que estaba ocupado afinando su rifle de francotirador. El arma, una elegante pieza de ingeniería rexana, emitió un leve ruido mientras cargaba. Krill Tok levantó su cañón brillante como testimonio de su poder destructivo. Krill Tok miró a Ryan y sus mandíbulas chasquearon en lo que solo podría interpretarse como diversión. ¿Listo para perder? Krill Tok humano. Se burló. Su voz goteaba con condescendencia. Ryan no respondió. En cambio, simplemente sonrió con una sonrisa tranquila y confiada que pareció poner nervioso al campeón reyano. Las reglas del desafío Elite Sniper, donde los simples competidores tenían que navegar en un campo de batalla simulado y eliminar tantos objetivos holográficos como fuera posible dentro de un límite de tiempo establecido. El campo de batalla cambiaba constantemente con obstáculos que aparecían y desaparecían a intervalos aleatorios, lo que obligaba a los participantes a adaptarse sobre la marcha. La primera ronda comenzó con Krill Tok tomando su posición en una plataforma alta. Su rifle ya estaba listo y cargado. La multitud observó con asombro cómo rápidamente elegía objetivo tras objetivo. Su precisión era inigualable. Cada disparo era un impacto directo. Los objetivos holográficos se desintegraban en ráfagas de luz. Luego fue el turno de Ryan. Salió al campo de batalla, la multitud se quedó en silencio, sus ojos estaban pegados al soldado humano, el cronómetro comenzó y Ryan inmediatamente comenzó a moverse, lanzándose entre los obstáculos con una velocidad increíble. Sus movimientos eran erráticos, casi imposibles de seguir, ya que usaba el entorno para avanzar. Los objetivos estaban programados para reaccionar a los movimientos del competidor, pero la imprevisibilidad de Ryan los desconcertó. Disparó su rifle con precisión, dando los objetivos incluso mientras esquivaba el fuego entrante, a diferencia de Krill Tok, que dependía de posiciones estacionarias y ópticas avanzadas. La estrategia de Ryan fue fluida y se adaptó al campo de batalla en constante cambio. Al final de la ronda, el marcador mostró un resultado inesperado. Ryan había igualado la puntuación de Krill Tok. Para gran sorpresa de la audiencia, cuando Ryan salió del campo de batalla, una ola de murmullos se extendió por la multitud. Krill Tok, que observaba desde un costado, estaba visiblemente molesto. Por primera vez en su carrera, se había encontrado con un oponente al que no podía descartar fácilmente. El soldado humano había dejado su marca, pero el verdadero desafío estaba por venir. El simulador de campo de batalla para la segunda ronda no se parecía a nada que la mayoría de los participantes hubieran visto antes. Diseñado para probar no solo la precisión de los francotiradores, sino también su adaptabilidad y resistencia. El entorno cambiaba dinámicamente. Era un complejo laberinto de terreno holográfico que simulaba paisajes alienígenas, desde desiertos áridos bajo soles ardientes hasta densas junglas alienígenas con flora en movimiento. En esta ronda, la competencia se volvió más feroz, las apuestas eran más altas y el interés de la audiencia más intenso. El marcador ahora mostraba un empate entre Ryan y Krill Tok. Proyectó una larga sombra sobre la arena para Krill Tok. Esto era más que una competencia. Era una cuestión de orgullo para Ryan. Era una oportunidad de demostrar que la imprevisibilidad de la humanidad podía triunfar contra probabilidades aparentemente insuperables. Cuando comenzó la simulación, el entorno brilló y la audiencia jadeó colectivamente. Una espesa jungla alienígena se materializó. Sus enormes árboles brillaban débilmente en el crepúsculo simulado. El aire parecía pesado con humedad digital y chirridos débiles. Los crujidos de la vida salvaje holográfica llenaron el espacio. Los objetivos estaban dispersos al azar por toda la jungla, muchos escondidos detrás de una espesa vegetación o posados en ramas. Muy por encima de las reglas de esta ronda, cada competidor tenía que eliminar tantos objetivos como fuera posible en 15 minutos, pero había un giro, los señuelos en movimiento intentarían distraer. Los participantes y los competidores perderían puntos por golpear a estos objetivos no reales. La precisión y el enfoque eran Paramount Krill Tok Dao un paso adelante primero, su confianza inquebrantable como Rexan. Su visión multicapa de especie le permitió detectar incluso los movimientos más leves, su enlace ascendente neuronal sincronizado con su rifle, brindando asistencia para apuntar en tiempo real. La audiencia observó con asombro. Cuando Krill Tok comenzó a derribar sistemáticamente a los objetivos, sus disparos fueron limpios, eficientes y casi mecánicos en su precisión. Incluso los señuelos en movimiento no lograron distraerlo, los ignoró por completo,
centrándose solo en los objetivos reales. Típico de Krilltok, uno de los rellanos en la audiencia murmuró. Perfección predecible. Cuando el cronómetro de Krilltok terminó, marcador actualizado había anotado unos impresionantes 48 puntos sin perder ninguno por distracciones. Luego fue el turno de Ryan. Cuando entró en el área de simulación, la jungla brilló de nuevo en su lugar. A diferencia de Krill, que había adoptado una posición estacionaria, Ryan inmediatamente comenzó a mover su lenguaje corporal. Estaba concentrado, pero su respiración era estable. La audiencia se inclinó hacia adelante, curiosa sobre cómo abordaría el soldado humano esta ronda. Los primeros objetivos aparecieron, 2 estacionarios y uno que se movía lentamente a través de un tronco caído. Ryan apuntó rápidamente y disparó 3 tiros en rápida sucesión. Los 3 dieron en el blanco. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, pero estaba claro que la estrategia humana era diferente. No confiaba solo en la precisión, confiaba en el instinto. A medida que aparecían más objetivos, los movimientos de Ryan se volvieron aún más impredecibles. Corrió a través de la jungla, saltando raíces y deslizándose bajo ramas colgantes. Su estrategia era arriesgada al mantenerse en movimiento, se expuso a más distracciones y aumentó la probabilidad de fallar un tiro, pero esa era la fortaleza de Ryan. Adaptarse al caos. Cuando un grupo de señuelos en movimiento emergió dispersándose en su camino, la audiencia contuvo la respiración. Krilltok había ignorado los señuelos por completo, pero Ryan no dudó. En lugar de evitarlos, los usó a su favor. Sincronizó sus disparos entre sus movimientos y dio en 3 objetivos ocultos en rápida sucesión mientras se abría paso entre la confusión desde la banda. Krilltok observó con creciente irritación la estrategia errática humana para luchar contra todo lo que sabía sobre francotiradores, donde Krilltok dependía de la precisión y la tecnología. Ryan parecía prosperar con la improvisación. Sus movimientos impredecibles lo hacían difícil para cualquiera, incluso para Krilltok. Anticipar su próximo movimiento. ¿Qué está haciendo? Uno de los reaños. Murmuró. Eso no es disparar, eso es locura, pero locura o no, estaba funcionando con cada objetivo que Ryan alcanzaba. La audiencia se cautivó más, incluso los instructores de la academia que inicialmente habían descartado a Ryan como una mera curiosidad comenzaron a sentir con aprobación. A mitad de la ronda, el entorno de la jungla cambió. Drásticamente, el terreno se transformó en un cañón rocoso con acantilados escarpados y cornisas estrechas. Este cambio favoreció el estilo base precisión de Krilltok, ya que los puntos altos de ventaja proporcionaban líneas de visión claras. Sin embargo, Ryan se adaptó instantáneamente. En lugar de trepar a una posición alta, se mantuvo bajo usando los afloramientos rocosos como cobertura. Los objetivos en esta sección eran más pequeños y más rápidos, se lanzaban entre las rocas y ocasionalmente desaparecían de la vista. Krilltok los había eliminado sin esfuerzo durante su turno. El sistema de seguimiento avanzado de su rifle los fijaba con facilidad. Ryan, al carecer de esa tecnología, confiaba completamente en sus reflejos e intuición. En un momento, un objetivo particularmente rápido se movió a través de la pared del cañón. La audiencia se quedó sin aliento cuando Ryan se giró bruscamente, disparó y le dio de lleno. El marcador holográfico se iluminó con los puntos y las ovaciones estallaron en las gradas al final de la sección del cañón. Ryan había igualado la puntuación anterior de Krilltok con solo unos minutos restantes. La tensión en la arena era palpable a medida que el cronómetro avanzaba. Ryan se enfrentó a su desafío más difícil hasta el momento. La simulación introdujo un enjambre de drones holográficos, cada uno de los cuales se movía erráticamente y emitía un ruido agudo, para distraer a los competidores. Los objetivos reales estaban ocultos entre el enjambre. Sus movimientos eran casi indistinguibles. Krilltok había tenido dificultades un poco con esta sección y perdió segundos preciosos tratando de diferenciar los objetivos reales de los señuelos. Sin embargo, Ryan no dudó. Respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego los abrió con un enfoque renovado. Su estrategia era simple. Confió en sus instintos. Uno por uno, los objetivos reales cayeron. Ryan, los disparos fueron precisos pero fluidos. Casi como si estuviera bailando en lugar de competir en un desafío de francotiradores cuando sonó el timbre final. La multitud estalló en vítores, el marcador se actualizó revelando la puntuación de Ryan 51 puntos, 3 más que Krilltok. Cuando Ryan salió del simulador fue recibido por una mezcla de
Silencio aturdido y aplausos de Rockus, la audiencia, muchos de los cuales habían dudado de sus habilidades, ahora lo miraban con un nuevo respeto. Incluso algunos de los seguidores rexanos de Krilltok no pudieron evitar aplaudir. Krilltok, sin embargo, estaba menos impresionado. Sus mandíbulas se crisparon en irritación mientras se acercaba a Ryan. Por un momento, parecía como si el rexano pudiera decir algo, pero simplemente miró al soldado humano antes de darse la vuelta. Ryan, por su parte, no se regodeó, simplemente asintió con la cabeza a la multitud reconociendo sus vítores. Antes de caminar de regreso al área de preparación, sabía que la batalla aún no había terminado, todavía faltaba una ronda más y Krilltok no tomaría esta derrota a la ligera. La arena vibraba con anticipación eléctrica mientras la ronda final del desafío de francotiradores de élite estaba a punto de comenzar. El puntaje se mantuvo cerrado con él sargento Ryan Pierce liderando por un estrecho margen de solo 3 puntos por primera vez en 5 años. La victoria de Krilltok ya no era una conclusión inevitable. El campeón rexano se sentó en su estación designada, sus mandíbulas chasqueaban rítmicamente, una señal reveladora de su frustración frente a él. Ryan ajustó su equipo con un enfoque tranquilo, imperturbable por la tensión en el aire. La voz del locutor retumbó en la arena, amplificada por el sistema de sonido holográfico avanzado. Ronda final, enfrentamiento de combate táctico. Los concursantes se enfrentarán a un campo de batalla adaptable programado para probar su pensamiento estratégico y su combate. Los objetivos de precisión serán tanto hostiles como neutrales, lo que requerirá que los competidores diferencien entre amenazas. Golpear a un objetivo neutral resultará en penalizaciones. Deje que comience el partido. Las luces se atenuaron y la arena brilló mientras se cargaba la nueva simulación. El entorno pasó a ser un extenso páramo industrial con imponentes ruinas metálicas, letreros de neón parpadeantes y una espeluznante niebla artificial. El entorno no solo era visualmente complejo, sino que estaba repleto de peligros ambientales diseñados para desafiar incluso a los competidores más experimentados. Krilltok fue el primero en ponerse de pie cuando entró en el campo de batalla simulado. Su postura exudaba determinación. El Rexan no solo luchaba para ganar, luchaba para recuperar su orgullo. Su enlace ascendente neuronal cobró vida y le proporcionó datos en tiempo real sobre el campo de batalla. La multitud observaba en silencio, con los ojos pegados a las enormes pantallas holográficas que mostraban cada uno de sus movimientos. Apareció la primera ola de objetivos. Una mezcla de hostiles estacionarios y móviles intercalados con civiles holográficos. Sin dudarlo, Krilltok comenzó a disparar cada tiro. Una clase magistral de precisión. El sistema de apuntado avanzado de sus rifles brilló débilmente y apuntó a los enemigos con una precisión infalible. Los objetivos hostiles se desintegraron en ráfagas de luz mientras las figuras neutrales permanecían. Intacto a mitad de su ronda, la simulación presentó un desafío inesperado. Una serie de drones que lanzaron ráfagas de interferencia electromagnética que deshabilitaron temporalmente su sistema de objetivos por primera vez. Krilltok tuvo que confiar únicamente en sus instintos. La multitud se inclinó hacia adelante. La respiración colectiva se contuvo mientras el vexiano se adaptaba al revés. Aunque sus movimientos se volvieron menos fluidos, sus habilidades naturales aún brillaban. Al final de su ronda, Krilltok había acumulado unos impresionantes 65 puntos. El marcador se actualizó y la multitud estalló en cheer. El actual campeón había regresado cuando Krilltok salió del campo de batalla. Echó una mirada de reojo a Ryan. Sus mandíbulas chasquearon en lo que solo podía interpretarse como un desafío. Ryan lo miró a los ojos con tranquila confianza y luego entró en el área de simulación. El páramo industrial brilló de nuevo a la vista y el cronómetro comenzó a contar regresivamente desde el principio. El enfoque de Ryan fue drásticamente diferente al de Krilltok. Mientras que el rexano Ryan confió en su precisión natural y tecnología avanzada. Ryan se apoyó en su adaptabilidad. Se movió con rapidez e imprevisibilidad. Utilizó las ruinas y la niebla como cobertura. Apareció la primera ola de objetivos y Ryan los despachó con una eficiencia notable. A diferencia de Krilltok, que prefería disparos calculados de largo alcance, Ryan atacó a los objetivos en pleno movimiento, a menudo disparando mientras estaba en movimiento. La simulación pronto introdujo la misma interferencia electromagnética que había desafiado a Krilltok, pero donde el rexano había tropezado, Ryan prosperó sin un sistema de orientación en el que confiar. Volvió al instinto puro. Sus disparos. Guiado por reflejos rápidos y años de entrenamiento,
La multitud observó con asombro cómo Ryan eliminaba una serie de objetivos en movimiento. Incluso acertó a uno mientras se escondía detrás de una cubierta a medida que avanzaba la ronda. Simulación atravesó su desafío más tortuoso hasta el momento. Un grupo de señuelos que imitaban objetivos hostiles. Estos. Figuras holográficas se movían y actuaban como enemigos, pero tenían diferencias sutiles que solo un observador agudo podría detectar. Krilltok las había evitado por completo. Al optar por centrarse en objetivos más fáciles, Ryan vio una oportunidad. Estudió los señuelos con cuidado e identificó sus señales. Un ligero retraso en sus movimientos. Una leve distorsión en sus proyecciones holográficas. Mientras otros competidores podrían haber dudado. Ryan confió en sus observaciones y disparó uno por uno. Los señuelos cayeron y el marcador se iluminó con puntos de bonificación. La multitud estalló en aplausos. Sus vítores resonaron en la arena. Incluso algunos de los espectadores rexanos que habían sido leales a Krilltok no pudieron evitar admirar la atrevida estrategia de Ryan. Con solo 2 minutos restantes, la simulación introdujo su giro final de emboscada simulada. Los drones holográficos invadieron el campo de batalla disparando pulsos de luz brillantes que obligaron a Ryan a ponerse a cubierto. Al mismo tiempo, una serie de objetivos aparecieron en la distancia. Sus posiciones se calcularon cuidadosamente para atraerlo al campo abierto. Krilltok observaba desde un costado y se inclinó hacia adelante. Sus mandíbulas se movían con anticipación. Este era el momento que había estado esperando. La emboscada fue diseñada para castigar a los competidores impulsivos, aquellos que dependían de la fuerza bruta en lugar de una planificación cuidadosa. Si Ryan cometía un solo error, perdería el liderazgo, pero Ryan no era impulsivo, era un estratega. En lugar de atacar a los objetivos distantes, centró su atención en los drones y los eliminó sistemáticamente. Con el espacio aéreo despejado, se movió rápidamente a través de las ruinas y usó el terreno para enmascarar su aproximación. Cuando finalmente emergió de su cobertura, los objetivos distantes estaban perfectamente alineados. Ryan disparó una serie de tiros rápidos, cada uno de los cuales dio en su marca. Cuando el cronómetro llegó a 0, la simulación terminó y el campo de batalla se disolvió en partículas de luz brillantes. El marcador se actualizó por última vez y reveló que Ryan obtuvo 68 puntos, 3 más que Krill. La multitud estalló en un estruendo. Aplausos. Ryan, respirando pesadamente pero sonriendo, levantó su rifle en reconocimiento. El soldado humano había hecho lo que muchos creían imposible, había superado al campeón reinante en una competencia diseñada para favorecer especies como el Rexan. Krilltok, aunque visiblemente decepcionado, se acercó a Ryan. Por un momento los dos permanecieron en silencio, sus formas contrastantes, un Ryan imponente y un humano determinado, simbolizando el espíritu de la competencia. Finalmente, Krilltok extendió una mano con garras. Bien peleado, humano, dijo, su voz teñida de respeto renuente, te has ganado esta victoria. Ryan estrechó su mano, su agarre firme. Gracias, fuiste un oponente duro. Mientras los dos se separaban, la multitud continuó vitoreando su entusiasmo, un testimonio de la naturaleza sin precedentes del evento. Para Ryan esto fue más que un triunfo personal, fue una victoria para la humanidad, un momento que demostró su lugar entre la élite de la galaxia. La atmósfera dentro de la Academia Militar Galáctica estaba eléctrica, el marcador brillando con las palabras de Ryan. El resultado final de 68 puntos se mantuvo como un testimonio silencioso de un triunfo inesperado. Los aplausos de la diversa audiencia resonaron en toda la arena. Una ola de sonido que transmitió tanto conmoción como admiración por primera vez en la historia de la competencia. El campeón reinante había sido destronado no por tecnología avanzada o superioridad biológica, sino por un soldado humano armado con ingenio y coraje. Mientras la simulación se disolvía en una cascada brillante de partículas de luz. Ryan Pierce estaba de pie en el centro de la arena, con su rifle colgado sobre su hombro. Su uniforme estaba polvoriento y destrozado por los desafíos de la simulación, pero su postura era firme. Su expresión serena. La multitud aplaudió con estruendo. Una mezcla de asombro y un nuevo respeto por la raza humana. Al margen, Krilltok permaneció inmóvil mientras sus mandíbulas se movían ligeramente. Una señal sutil pero clara de conflicto interno. El campeón rexano nunca había probado la derrota y el amargo dolor de esta era evidente, pero debajo de su frustración había algo más, admiración a regañadientes. A pesar de su orgullo, Krilltok era un guerrero honorable y él reconoció la gran habilidad y determinación que había requerido Ryan para reclamar la victoria. Krilltok se acercó a Ryan. Lentamente, su imponente figura proyectaba una larga sombra. La multitud se calló, sus ojos estaban fijos. En la interacción entre los dos competidores, por un momento,
El aire estaba denso por la tensión, la posibilidad de confrontación pendía de un hilo. Finalmente, Krilltok extendió su mano con garras. «Has demostrado ser humano», dijo, su voz era profunda y resonante. «Subestimé a los de tu especie y ese fue mi error. Esta victoria es tuya, bien merecida». Ryan tomó la mano de Rexan sin dudarlo. Su agarre era firme pero respetuoso. «Eras un oponente digno», Ryan respondió. «Esto podría haber sido de cualquier manera». El apretón de manos duró solo unos segundos, pero tenía un peso mucho mayor que las palabras. Era un símbolo de respeto mutuo, un puente entre dos especies muy diferentes. El gran salón de la academia era un espectáculo de luces y hologramas. Sus techos abovedados adornados con proyecciones brillantes de las constelaciones de la galaxia. La ceremonia de premios estaba a punto de comenzar y la atmósfera vibraba de emoción. Filas de dignatarios, cadetes y oficiales de docenas de especies llenaban la audiencia. Sus variadas apariencias creaban un mosaico de diversidad intergaláctica. Ryan estaba de pie en el centro del escenario, enmascarado por los otros participantes de la competencia. Su uniforme, ahora limpio y planchado, llevaba la insignia del núcleo espacial de las Naciones Unidas de la Tierra. Miró al mar de rostros, muchos de los cuales alguna vez habían descartado a la humanidad como primitiva, ahora lo observaban con una mezcla de admiración y curiosidad. El director de la academia, un ser majestuoso conocido como Velar, se acercó al podio. Velar era un miembro de la especie Aeran, conocida por sus formas luminosas, translúcidas que brillaban suavemente en la luz tenue mientras hablaba. Su voz tenía una calidad melódica amplificada por la acústica del salón. «Hoy presenciamos un momento que será recordado por Generations Velar», comenzó el Elite Sniper Challenge, que ha sido durante mucho tiempo una prueba de habilidad de precisión y cualidades de adaptabilidad que definen a los mejores guerreros de nuestra galaxia. Este año hemos visto estas cualidades ejemplificadas de maneras que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Se volvió hacia Ryan con sus ojos brillantes irradiando aprobación. Sargento Ryan Pierce de la Tierra. Has demostrado no solo una habilidad excepcional, sino también la resistencia y el ingenio que son el sello distintivo de tu especie. Tu victoria es un recordatorio de que la fuerza no radica solo en la tecnología o la ventaja natural, sino en el espíritu inquebrantable para adaptarse y superarse. Velar le hizo un gesto a Ryan para que avanzara. Cuando lo hizo, un metal holográfico se materializó sobre el podio. Su intrincado diseño era una mezcla de elementos metálicos y cristalinos. El metal flotó por un momento antes de descender a las manos de Ryan. La multitud estalló en aplausos una vez más. Sus vítores resonaron en el gran salón después de la ceremonia. Anne se encontró rodeado por una multitud de cadetes y oficiales curiosos. Muchos de ellos eran de especies que anteriormente habían considerado a los humanos con escepticismo. Ahora lo acribillaban a preguntas sobre su entrenamiento, su estrategia y la capacidad humana de adaptabilidad. ¿No usas enlaces neuronales ascendentes? Un delgado cadete insectoide preguntó, su antena temblando de curiosidad. ¿Cómo compensas la falta de algoritmos predictivos? Ryan sonrió. A veces no saber lo que viene después es una ventaja, te mantiene alerta, te obliga a pensar con rapidez. Krill Tok, que había estado observando desde la distancia, finalmente se acercó a la multitud. Se apartó para dejarlo pasar. Sus ojos cambiaban entre el excampeón y el nuevo Víctor. Debo admitir que Krill Tok, dijo su tono a regañadientes, pero sincero, subestimé el valor de la imprevisibilidad. Tu especie tiene cierta crudeza que desafía el cálculo. Gracias, Ryan, respondió su sonrisa débil, pero no descartaría a los humanos la próxima vez. Krill Tok mandíbulas. Hizo clic en que podría haber sido una sonrisa la próxima vez, que estaré listo cuando el evento concluya. La noticia de la victoria de Ryan se extendió por toda la galaxia. Para la humanidad fue más que un logro personal. Fue una declaración a la comunidad intergaláctica. Los humanos, una vez descartados como una especie menor, habían demostrado ser capaces de estar al lado de los mejores de la galaxia en la Tierra. El nombre de Ryan se convirtió en sinónimo de perseverancia e ingenio. Su historia se contó en las escuelas. Sus estrategias se analizaron en las academias militares y su ejemplo se utilizó para inspirar a una nueva generación de exploradores y guerreros. Para Ryan, la victoria fue solo el comienzo. Mientras se preparaba para dejar la academia, recibió una invitación para unirse a un grupo de trabajo intergaláctico de élite. Un equipo compuesto por los mejores soldados de todas las especies. Fue una oportunidad para seguir demostrando el valor de la humanidad, no solo la competencia sino en los desafíos del mundo real que requerían unidad y cooperación. De pie en la plataforma de aterrizaje de la academia,
Ryan miró las estrellas. El metal brillaba en su mano. Pensó en el viaje que lo había traído aquí. Dudas sobre las luchas y los triunfos en lugar de la humanidad en la galaxia ya no era una pregunta, era una promesa. Mientras su nave ascendía a la vasta extensión del espacio, Ryan sabía una cosa con certeza: la galaxia solo había visto el comienzo de lo que los humanos eran capaces de hacer.